Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, por internet, en Red Global, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo. Estoy aquí con la frisa pegada todavía, oye, porque hace frío. Ya Hace empezó frío. el invierno. Bueno, yo no diría que aquí hace frío, porque obviamente comparado con allá, pues eso sería una ridiculez, pero a veces lo siento, y estos días han sido un poco raros, que han sido calurosos por un lado, pero hay una lluvia, hay unos vientos que han refrescado, y pues son los momentos en que a veces uno se mete en aires acondicionados y exige tener abrigo. Pero hoy vamos a hablar de otro abrigo, un abrigo más que metafórico. A veces la literatura puede ser un abrigo para sobrevivir. Y más allá de sobrevivir, pues vivir de otras formas. Y tenemos con nosotros a un invitado que de alguna manera y de muchas maneras, aunque de formas difíciles, nos ayuda a vivir. Y ha sido una voz importante para todos nosotros en Puerto Rico, una voz y una escritura, además, que se ha conocido y se conoce ya internacionalmente. Y sin más preámbulos, tenemos al profesor de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y escritor, novelista, poeta, ensayista de tanto ensayos fotográficos como de escritura, y ganador del premio Rómulo Gallegos del 2013, me parece. Sí, Eduardo Lalo. Así que bienvenido, Eduardo. Pues muchas gracias, Juanqui, y muchos saludos, Miguel, y un placer de estar acá, Saludos. como te decía. Soy un oyente del programa, así que es muy interesante estar del otro lado. Y para nosotros es un verdadero placer también, y realmente se me hace un poco difícil porque son muchas las cosas que quisiéramos conversar contigo, y a veces me pregunto cómo empezar. Y a veces uno dice, bueno, empezar por el principio. Y ese principio, pues, puede ser cualquier cosa, pero en este momento algo me llamó mucho la atención. Estaba releyendo unos ensayos que escribiste en varias revistas, 80 grados siendo una de ellas, pero también estaba releyendo el discurso cuando recibiste el premio Rómulo Gallegos, y me llamó mucho la atención algo, y es que, y tal vez esto es una pregunta, bueno, pero me llama mucho la atención que Eduardo Lalo es un nombre distinto a tu nombre de nacimiento, los apellidos. ¿Eso es así? Sí, es así. ¿Y cómo sale el Lalo y por qué? Bueno, la historia no tiene nada especial. Cuando yo era estudiante en París, estábamos en una época donde no había internet, donde uno mandaba una carta y tardaba 3 semanas en llegar, y en lo que uno obtenía la respuesta pasaban otras 2 o 3 semanas. O sea que fuera lo que fuera, que uno estaba necesitado de dinero o que se sentía mal o lo que fuera, cuando llegaba la respuesta ya eso no aplicaba porque había pasado muchísimo tiempo. En otras palabras, yo estaba muy lejos, ¿no? Y en los años que pasé allí estuve pues lejísimo de todo mi mundo, de Puerto Rico. Creo que en 2 años vi solamente a un puertorriqueño una noche. Y entonces una noche tuve un sueño, y el sueño era que yo me llamaba Eduardo Lalo.
Y mi padre me llamaba Lalo, por ahí viene la cosa del sueño, ¿no? Y entonces, nada, bueno, yo no soy supersticioso ni nada, o sea que bueno, pues un sueño más. Comienzo mi día, hago todas las cosas que usualmente hacía y en algún momento, como lo hacía con frecuencia, iba por las librerías y fui a una muy grande que era entonces que empezaban, que era la FNAC. Y siempre iba a ver libros, y si se me sobraba algo o tenía algún dinero que podía, iba a la sección de música, que entonces eran cassettes, que ponían cassettes a muy buen precio, unos descuentos que por nada uno compraba un cassette. Y estoy por ahí mirando y en la sección clásica y me encuentro con un cassette, era así el tamaño de mi ignorancia, ¿no? Que era la Sinfonía Española, ¿no? La Sinfonía Española de Édouard Lalo, que es un compositor francés, bueno, el repertorio clásico del siglo XIX, que no me gusta nada, o sea, su música no me... Pero yo dije, esta es la señal. Y desde entonces empecé a firmar con Lalo. Hoy en día me preocupo cuando alguien me llama Eduardo Rodríguez, porque usualmente es el banco o el tribunal y eso pues no son buenas noticias. Si alguien contesta el teléfono y alguien pregunta por Eduardo Rodríguez, sé que ya probablemente no hay buenas noticias en esa llamada. ¿Y eres Eduardo Rodríguez? Sí. Eduardo Rodríguez. Eduardo Lalo. Y dices que no tiene importancia, pero es una historia interesantísima. Sí. La historia del desarraigo y la memoria, ¿no? Tratar de aguantar, de acogerse a los pedazos de cosas que le quedan a uno a veces lejos, ¿no? Las palabras, el recuerdo de la infancia, las figuras, ¿no? La familia. Miguel. Sí, nada, encantado de que estés acá, Eduardo. Te conocemos ya desde hace unos años, sí. Desde antes de todo este proceso extraordinario de tu premio y lo que has hecho con ese espacio de atención. Y es un poco en esa misma línea. Dado que estás en boca de todo el mundo y que se empieza a revisar tu trabajo, a mirarse retroactivamente también, de todo lo que se dice, se comenta de las áreas donde has producido pues controversias, sea por tus expresiones muy valientes, que las hemos comentado aquí, o por tu temperamento, ¿dónde entiendes o qué aspectos te parece que empiezan a sonar como las grandes malinterpretaciones de cómo se te ve, de cómo se te lee o no se te lee bien? O sea, ¿dónde tú crees que existe confusión con relación a lo que eres tú como escritor y como intelectual público? O sea, ¿dónde tú ves un poco el momento donde como que no sintonizamos contigo? Y ese plural pues es complicado, pero ¿dónde tú ves que se te malinterpreta de entrada? Y lo sé porque, o sea, ha habido muchas expresiones tuyas que son aclaraciones a rutas o que se hacen con relación a tus textos, lecturas extrañísimas o a tus expresiones públicas. O sea, ¿dónde tú ves que empiezas a, digamos, esos pequeños divorcios cotidianos con respecto a lo que tú quieres decir y cómo se te recibe, particularmente las audiencias en Puerto Rico, pero me interesa también cómo se te malinterpreta a lo mejor por otras audiencias? Bueno, Miguel, la pregunta es complicada, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas aquí. Lo primero es que yo creo que yo me propuse desde hace mucho tiempo construir una literatura, por decirlo de alguna manera, de palabras llenas, ¿no? Yo creo que la literatura es una forma de pensamiento que pone en duda las palabras. Y por lo tanto, pues mis textos en gran medida hacen eso, ¿no? Cuestionan las palabras recibidas, las palabras de la tribu, digamos, ¿no? Eso no es para mucha gente algo muy simpático, ¿no? O muy bien recibido. Por otro lado, yo he tratado de pensar a Puerto Rico no en el contexto isleño, ¿no? Que nos pensamos como algo central, el centro del mundo. A veces aquí vemos a los políticos hablar como si todo el mundo estuviera pendiente de nosotros, ¿no? Y quizás habiendo vivido lejos de aquí hace muchos años, pude ver, ¿no? Las dificultades que nosotros teníamos de ser considerados, ¿no? Y de ser entendidos. Y en ese sentido he buscado
explicarme a mí en primer lugar y luego explicar por medio de un texto, ¿no?, lo que ahí hay en juego, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que molestan o que se han interpretado muy mal. Uno es el tema de la invisibilidad. Aquí mismo en este programa, yo recuerdo haber visto algún programa en donde se hablaba de eso, ¿no? Lo que ocurre es que mucha gente habla de la invisibilidad en el sentido del uso normal de la palabra en el diccionario, y de eso para nada es lo que yo estoy hablando. Eso sale de un texto fundamentalmente, que es Los Países Invisibles, que es un ensayo que tiene incluso una pretensión teórica, y en donde, como ocurre en un texto donde se piensa, las palabras adquieren un valor técnico, ¿no?, una función técnica que no es, cuando Derrida habla de la diferencia, no estamos hablando de la diferencia entre el rojo y el negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí igual, la invisibilidad es una condición que, como yo ahí expreso, a mi juicio, es la condición más generalizada en la humanidad, y que es un mecanismo de dominio, es un mecanismo de opresión, ¿no?, de poner las cosas en cierto orden, de hacer un listado, de excluir y de incluir. Y en ese sentido tiene que ver tanto con la construcción de los cánones de cualquier medio artístico, a la construcción de las naciones o los medios de comunicación o las racialidades o tantísimas otras cosas, ¿no? Entonces, acusar a uno de que pues uno dice que los puertorriqueños son invisibles, pues es una necedad, porque yo no digo eso en ningún momento. Eso es tomar un pensamiento que pretende tener alguna complejidad y traerlo al polvo, ¿no?, o al chisme, y eso no tiene nada que ver. Por otra parte, yo pienso que yo soy la misma persona antes y después del premio, lo que evidentemente el premio ha puesto la atención sobre mí, y mi propósito ha sido, después del premio, ha sido el mismo que tenía antes, es decir, esas palabras cargadas, ¿no?, cargadas de pensamiento, y no estar haciendo efemérides o haciendo grandes celebraciones y ese tipo de cosas. Por ejemplo, recuerdo, no sé si fue en este programa o seguramente aquí en otros medios también, cuando decir que yo represento la literatura, o que yo pretendo representar a la literatura puertorriqueña. ¿De dónde se saca eso? Yo solo me represento a mi cuerpo. Eso es lo único que yo represento. Y mi cuerpo, entre otras cosas, escribe. Y el único lugar en donde yo estoy representado es en las páginas que produzco. Si esas páginas sirven para que otros se entiendan, se unan, se identifiquen, pues magnífico. Esa es la función del arte y la cultura. Pero yo no estoy representando a nadie. Y de pronto acusarme de ese tipo de cosas realmente me choca, ¿no? Y me resulta a veces hasta gracioso, ¿no? Porque alguien tan privado como yo, que si no es por insistencia del Nuevo Día, cuando empecé ahora a escribir columnas para ellos, abrí una página de estas de Facebook, eso ni hace un mes o algo así, y que yo apenas ni siquiera miro, sencillamente pongo ahí lo que publico y más nada, ¿no? No pongo lo que me como, ni dónde estoy, ni a quién voy a ver, pues tú sabes, se me acuse que tengo un ansia de protagonismo, ¿no? Yo, si mi escritura habla y habla a quien la quiera leer, y si eso tiene trascendencia, pues no está en mis manos. Yo no puedo controlar la lectura de mis textos, ¿no? Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral,
miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Eduardo Lalo sobre muchos temas, su trabajo literario, sobre Puerto Rico, vamos a hablar, sobre la ciudad, en fin, sobre muchas cosas. Y dentro de esas cosas, Eduardo, precisamente hablando de la ciudad, hablando de Puerto Rico, hablando de la escritura, comienzas este libro, El deseo del lápiz, hablando de la escritura desde la boca del estómago. Y el deseo del lápiz, esa escritura desde la boca del estómago, nos habla de un espacio muy particular, de un lugar muy particular, y es el Oso Blanco, que como todos sabemos fue la cárcel más grande en Puerto Rico, donde, digamos, era de cierta manera un elefante blanco en el medio del expreso. En un momento, no siempre, al comienzo esos expresos no estaban ahí, pero ya luego sí, cuando nosotros crecimos. Uh-huh. Y en este programa, interesantemente, hemos hablado sobre el Oso Blanco también desde diferentes miradas. Miguel, viendo la arquitectura, también hablando de la importancia arquitectónica, reconociendo la función que tenía también, obviamente, de castigo y de control, y también reconociendo las memorias de ese lugar. Aquí hubo críticas en contra de la demolición del Oso Blanco, porque de alguna manera abona a esa memoria rota, poco citando a Arcadio por acá, pero esa memoria rota que cuando uno mira la ciudad, pues de repente hay un montón de experiencias, de vivencias que se van con ese tipo de demolición. Y este libro, de alguna manera, rescata esas escrituras en la pared. Así es que tenemos aquí una combinación de memoria, una combinación de escritura, de esa escritura desde el centro del pecho, como uno dice, o del estómago, desde la boca del estómago. ¿Cómo tú ves ese momento, digamos, ese que nosotros, por un lado, lo hemos criticado, yo no sé cómo tú lo ves, cómo tú ves esa demolición? ¿Eso ocurre antes de que tú escribieras, después de que tú escribieras esto? Lo que queda es esto, lo que queda es, me parece, un documental sobre el Oso Blanco de uno de los prisioneros que más tiempo estuvo preso en esa cárcel, el Jíbaro, creo que le llamaban. Sí, yo lo conocí. Ah, lo conociste. O sea, quedan algunas cosas, pero hay muchas otras que ya es muy difícil recoger. Y no era que se pudiera recoger en un edificio vacío, pero de alguna manera esa presencia nos parecía importante. ¿Qué tú crees de esa relación ciudad, esa relación escritura, esa relación memoria? Bueno, las ciudades son un palimpsesto, ¿no? La ciudad, esa circunstancia que se daba en la Edad Media, como se escribía en pergamino y era muy costoso, pues se le volvía a poner una pintura no blanca encima de un texto y le volvían a escribir, y pues modernamente con rayos X y cosas así, ¿no? Pues se puede leer lo que estaba abajo. Pues las ciudades son arqueologías, ¿no? Son capas de construcción. Y ya el Oso Blanco en sí mismo, cuando estaba construido, era un lugar desaparecido, porque nosotros pensamos que el Oso Blanco es eso que se ve desde el expreso. Pero realmente eso era un territorio, alguna vez por esa época supe cuántas cuerdas tenía, pero era una barbaridad. Eso era literalmente toda una zona de San Juan que nadie había visto. O sea, el ciudadano común no tenía ni conciencia de que eso estaba ahí, porque nunca había entrado, a no ser que trabajara o fuera preso. Exacto. Y aún así eso estaba, porque el Oso Blanco era la cárcel más visible y grande, pero había otras muchas dependencias. Y aún hoy en día eso es un terreno gigantesco. Los orígenes, y eso es lo interesante, el Oso Blanco era parte de una ciudad, de un San Juan soñado, porque en los años 20 respondía a un
a un proyecto de crear una ciudad sanitaria en las afueras. Y en teoría, si no recuerdo mal, debería haber habido una arteria, es decir, una avenida que conectara el Oso Blanco con el centro médico y el centro médico directo hacia una línea recta hasta la entrada de la universidad. Y iba a haber también ¿cómo se llama? Orfanatos de niñas en Guaynabo y otras por otros sitios. Y eso ocurre que la ciudad creció y entonces el Oso Blanco de pronto está atrapado, o toda esa zona está atrapada en el mismo centro de San Juan. Y de pronto lo tenemos ahí a la vista. En términos de la cárcel y la controversia de tumbarlo o no, yo no, la verdad que yo no tengo un criterio para decir si era correcto o incorrecto. Yo cuando estuve allí, y estuve 2 días, y yo debo haber entrado en cada una de las celdas, horas cada día fotografiando, el edificio estaba en terribles condiciones, o sea que y tenía la particularidad que era una cárcel, o sea, eran pequeñísimas celdas que para cualquier otro uso pues era complicado porque eran zonas muy angostas, que aunque se unieran, el área de piso no era tan grande, lo que sí había era un patio interior, el patio interior más grande de cualquier construcción en Puerto Rico. O sea que ya hay ahí muchas memorias, ¿no? O sea, ¿quién sabe lo que teníamos antes allí? O sea, ¿qué había antes del Oso Blanco? Que era eso, una hacienda, claro. Que era, antes de eso, ¿qué era? A lo mejor allá era un poblado de negro, indígena, criollo, lo que fuera. Y de eso también lo hemos perdido, ¿no? La memoria es un intento de preservación muy importante, pero también es siempre muy parcial. Miguel. Sí, quería pasar al tema de la universidad, Lalo, que es un aspecto importante de donde te has formado, a donde regresas una y otra vez, y algo que te conecta pues a distintos momentos de Puerto Rico y de sus desarrollos recientes. ¿Cómo tú ves el espacio de la universidad ahora mismo en medio pues de todas las crisis que convergen en estos momentos? O sea, ¿te parece la universidad ese espacio de posibilidad que tanto se cantaletea y demás, a veces en líneas geográficas, o ves la universidad actual como un problema, un lugar en crisis también, o una extensión de esa misma crisis, o peor aún, un lugar que lo que está es pacificando más que levantando las conciencias, digamos, que necesita el momento que estamos viviendo? O sea, ¿cómo tú ves ese espacio universitario hoy? Bueno, el año que viene será el año número 30 desde que llegué a la universidad como profesor. Así que llevo bastante tiempo ahí. En los últimos años no he estado allí dando clases, hasta este último semestre que di unos cursos cortos, porque estaba en licencia, pero pues la gran parte de mi vida adulta la he pasado en la universidad. Que no, la universidad es actualmente un espacio desastroso. Y quiero explicarme, porque no quiero que se me malinterpreten. No se puede estar en una universidad con plazas congeladas. Y así llevan años, así se ha bregado con la crisis, con el presupuesto limitado, etcétera, ¿no? Apenas se contratan nuevos profesores. Por lo tanto, los profesores, la mayor parte de los departamentos tienen profesores con muchos años y profesores que en muchos casos están ya cansados, que están ya agobiados, frustrados, que ya no trabajan como deberían. Y también hay, y esto lo digo de manera no lastimosa, gente que son profesores, pero que en su vida debieron ser profesores. No están ni capacitados, ni hacen su trabajo. La obtención de la permanencia para ellos fue un retiro anticipado. Dicho eso, en la Universidad de Puerto Rico hay también muchísimos profesores de grandísima calidad, sumamente comprometidos, y que hacen y han hecho una función que sin esa función no existiría Puerto Rico, no existiría este programa, no existiría esta estación de radio, no existirían tantísimas otras cosas. En el momento actual, pues tenemos una situación que sabemos lo que viene. Si viene un cambio de gobierno,
y una junta y todo eso, la Universidad de Puerto Rico va a ser atacada tanto o más que en los tiempos de Fortuño. Y el futuro de esa institución, a mi juicio, está sumamente complicado. Pero, por ejemplo, yo te digo, yo veo lo que hace la universidad a nivel pequeño. O sea, por ejemplo, este mismo semestre que estuve dando clases allí en cursos cortos, ¿no? De 2 semanas, di 3 de ellos. Tú ves que ahí se reúne un estudiantado, digamos el estudiantado interesado, no la masa que llega en primer año, que son gente extraordinariamente talentosa, que vienen de cualquier sitio en Puerto Rico, y que llegar a la universidad para ellos es un privilegio, un espacio transformador, y es un lugar que todavía ejerce la función de universidad. Cada vez, como te digo, más amenazado y de manera más precaria, pero eso existe. Y eso yo creo que es lo que hay que defender y lo que valida a la institución hasta el día de hoy. Eduardo, comenzamos hablando sobre tu nombre, de dónde vino. También nos interesa saber cómo a través de tu escritura o momentos en tu vida en que pudieras señalar, si alguno, pudieras decir, fíjate, esto es un momento en que yo podría decir que me empecé a dar cuenta sobre estas situaciones políticas o sobre estas situaciones sociales, sobre estas situaciones de las relaciones humanas. Digamos, ¿cuándo te nació la conciencia, ¿no? Es decir, que estoy pensando en el libro, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. En ese sentido, ¿cuáles fueron los momentos en que la conciencia social, política del otro comenzaron a desarrollarse tanto en tu escritura como en tu vida misma, que te llevaron entonces tal vez a profundizar esas reflexiones y a elaborar en la escritura? Mira, yo creo que hay varios factores, ¿no? Varios elementos. Es difícil precisar así una ocasión. Pero mi familia, ¿no? Cuando yo era niño, vivíamos en Puerto Nuevo, éramos exilados. Yo llegué a Puerto Rico a los 2 años y siempre me he considerado puertorriqueño. ¿A los 2? 2 años. Pero vivíamos con muy poco, ¿no? Y vivíamos en una comunidad que, como era el Puerto Nuevo de entonces, estamos hablando de comienzos de los años 60, donde las puertas estaban abiertas, donde la gente te traía comida, ¿no? Y ya luego nos mudamos a otros sitios y yo estudié en otros lugares que no tenían ya nada que ver con ese ambiente de Puerto Nuevo. Y siempre estuve incómodo porque yo no pertenecía a esos niveles económicos, ¿no? Y veía ahí también pues su vaciedad y su tontería. Esos son los ambientes económicos de los que salen algunos gobernadores y algunos de los candidatos que tendremos para estas próximas elecciones. Y entonces a la misma vez veía pues las injusticias, ¿no? del país, y también la injusticia mayor que todos los puertorriqueños sufrimos, que es la injusticia del colonialismo, ¿no? La injusticia de tener que dar explicaciones constantemente, la injusticia de tener que estar defendiendo las cosas más básicas. Y eso ha sido una motivación siempre, en primer lugar, porque eso es un causante de dolor, ¿no? Un dolor constante. El dolor es una experiencia humana fundamental y es algo que se debe saber manejar, y con eso se construye, con el dolor se construye, no se construye con la alegría o con la celebración. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces?
Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Eduardo Lalo sobre literatura y otras cosas más. Puerto Rico, entre otras dimensiones de la experiencia, entre ellas el dolor. Y hablando del dolor, hablas como precisamente del dolor es que creamos, del dolor es que sale la literatura, el arte y muchas otras cosas. Uh-huh. Miguel, ¿algún comentario? Sí, fíjate, dado que estamos en una clave más íntima ahora con la respuesta del dolor, tengo que decir que lo primero que me atrajo quizás a tu trabajo es, no sé, me identificaba con una especie de mirada que se salía de los tópicos o de los mandatos de cómo supuestamente tenemos que comportarnos en el Caribe, o sea, los temperamentos estos alegres o el humor irreverente, o sea, las líneas ya los lugares comunes de cómo dicen que somos o cómo a veces nos repetimos que nosotros somos, eso no lo encontraba en tu escritura. Había más una línea melancólica, el desarraigo era un tema importante, como que nos tocó vivir un país que ya venía en descenso, o sea, no hay un elemento glorioso, heroico en las cosas que te interesan. Y veía que había detrás de eso, por otro lado, un interés también en salvar la belleza en medio de la hecatombe. Y está el trabajo fotográfico tuyo, que insiste también en una mirada estética de las cosas, aunque, de nuevo, mirando también esos espacios cotidianos de deterioro, de las ruinas. Nada, son cosas que me hablaban a un nivel ya personal y que me veía sintonía. ¿Cómo resistes tú ahora mismo? O sea, con tanta mirada que te empieza a describir, que te empieza a disectar, prensas internacionales que también te tratan de colocar, ¿cómo te proteges tú, digamos, de empezar a hacer la versión de Eduardo Lalo que te piden? ¿O cómo te proteges, digamos, del anquilosamiento o del peligro del anquilosamiento que puede venir cuando llegas a un sitio donde puedes empezar a tomarte más en serio de lo que corresponde? Y claro, el escritor necesita la duda es un tema importante en tu trabajo también. No sé, es una pregunta más personal y obviamente pues con muchísimo respeto, Lalo, que obviamente no hay que decirlo una y otra vez. Sí. Te respetamos muchísimo por muchísimas razones y hago la pregunta un poco porque pienso que a nuestra audiencia también le interesa saber ese lado tuyo, ¿no? De dónde uno empieza a tener dudas con uno mismo tras el éxito, digamos. Mira, te diré, Miguel, que yo creo que fue 2 o 3 días después de que se anunció el premio, me contactó uno de los agentes literarios más grandes del mundo hispánico. Y yo le dije que no. Antes de eso, antes de ganarme el premio, le había retirado 2 libros aceptados por editoriales españolas, que es para cualquiera, ¿no? Ahora lo estoy aquí confesando en la radio, pues para mucha gente eso ya es prueba fehaciente de que estoy totalmente psicótico, ¿no? Porque esa es la ambición de tantos y tantas, ¿no? Y uno mismo está en esa situación. De pronto tú sabes que pasé 2 o 3 días aciagos, ¿no? Tú sabes, ante la decisión, o sea, hasta qué punto estoy metiéndome donde no me quiero meter. Yo creo que pues yo trabajé mucho tiempo en la sombra, publicando, teniendo pocos lectores, y a la larga eso me ayudó mucho, porque ya estaba crecidito, digamos, cuando las cosas cambiaron, ¿no? Uh-huh. Y tenía un proyecto y tenía una noción de lo que quería hacer y que
para mí todo tiene un valor conceptual, desde la editorial en la que publico, a cómo se hacen los libros, a cómo se distribuyen, a qué precio tienen. No lo puedo controlar todo, lógicamente, pero por lo menos hay ese tipo de cosas, ¿no? Yo veo, ¿por qué le dije que no a este hombre? Porque sé que eso me quita toda independencia. Yo no quiero hacer la novela del año. Es más, no, ¿sabes? Lo he dicho anteriormente, no sabía si quería volver a escribir una novela. No es el género incluso que más me entusiasma. Y te iba a tener toda una serie de presiones y de que te llevan aquí y allá y tal, ¿no? Y eso yo quería ser un hombre libre. Que el cómo bregar con eso, pues yo creo que hay también una cosa, que es seguir pensando. O sea, mi labor, mi instrumento es la pluma y el pensamiento, ¿no? La palabra. Y seguir ejerciendo eso. Me imagino que como todo el mundo acabe volviéndome un artrítico, teniendo menos capacidad, menos fuerza. Ya yo no soy tan joven. Uno empieza a darse cuenta de que tú sabes que la vida tiene límites. También he sacrificado muchísimo para ser como cualquiera que se dedica a un arte y plenamente sacrifica muchísimos aspectos de tu vida, ¿no? Las llevas a excesos todos los días, ¿no? Y eso tiene un precio. Un día se me acabará, pero como he dicho en otras ocasiones, también uno escribe para descubrir el momento en donde quiere decir hasta aquí, ¿no? Para mí la escritura no necesariamente es algo para toda la vida. Tendría que bregar entonces como ver qué hago con el tiempo, ¿no? Pero no es, mi ambición no es ser Vargas Llosa. Yo creo que eso es en muchos sentidos, como he dicho en otras ocasiones que me preguntan por qué me influye, pues no es tanto este o otro autor, sino las cosas que no me gustan, las cosas que no quiero hacer. Y figuras como esa, ¿no? Del hombre de las efemérides y el varón de la lengua y de ese tipo de cosas, pues no me interesa. Yo vivo de manera muy simple y mi ambición es seguir viviendo de esa manera. Hablando del varón de la lengua, has hecho distintas intervenciones. Una de las últimas fue precisamente en el Congreso de la Lengua, aquí en Puerto Rico, donde hiciste unos señalamientos muy importantes, tanto al rey como al rey de España, quiero decir, Felipe VI. Vamos por el sexto. Y al señor de la Concha, recuerdo ese. Sí, García de la Concha. García de la Concha. Donde, pues, entre otras cosas, le señalas cómo así no nos incluyen como parte de América Latina, de Latinoamérica, y también a la misma vez nos incluyen como parte de los Estados Unidos. Y cómo, pues precisamente, el rey señala que aquí no se debe hablar, no es el momento para hablar de la historia del lugar anfitrión, sino de otras cosas. Entonces, haces unos señalamientos bien importantes, tal vez desde mucho antes, pero definitivamente tus ensayos en la prensa, en diferentes revistas, luego de ganarte el premio, y tal vez desde antes, han sido ha sido una plataforma, tal vez, donde te has volcado a una crítica anticolonialista, a una crítica también política, sobre todo a los arquitectos de Lela, de la farsa de Lela, en esta crítica al rey. ¿Te has visto también entonces a partir del premio, o tal vez desde siempre, como, además de escritor y creador, artista, como un artista en ese sentido comprometido, un escritor que tiene que entonces señalar, porque es una de las cosas que te molesta, y utilizas esta plataforma ahora que eres un intelectual más público de lo que eras antes por obligación, casi? Lo has usado como plataforma. ¿Y qué te molesta hoy viendo
hoy, queriendo decir literalmente ahora, en este presente, ¿qué señalarías de nuestra situación en Puerto Rico? Bueno, esto del Congreso de la Lengua para mí fue escandaloso, como yo cuento en ese artículo que luego ha circulado masivamente, se ha publicado en muchísimos sitios. Yo estaba ahí como un invitado más, de pronto veo a este señor de la Concha diciendo que está contento que la primera vez que no se celebra en Hispanoamérica, y luego al rey de que está muy contento con la reina de regresar. Pues mira, a mí lo que me molesta es la impostura, ¿no? Ellos saben perfectamente que esto no es así. Aquí hay unos intereses españoles, ¿no?, de la política exterior de España, de tratar de entrar al mercado norteamericano. Estrategia totalmente errada porque, como todos sabemos, la emigración a Estados Unidos, luego de una generación y media, los emigrantes, sean argentinos, mexicanos, bolivianos, puertorriqueños, pierden la lengua. Queda un español doméstico, digamos, de platos de comida, de cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya no hablan normalmente o regularmente en español. E igualmente, si quieres entrar al mercado de Estados Unidos, no puedes entrar por San Juan, que no es ni siquiera Estados Unidos. Vete a entrar por San Francisco, Nueva York o por donde sea. Eso fue un acto de violencia extraordinario y una ocasión más en que España nos sacrifica ante sus intereses, ¿no? Yo creo que mi función, bueno, yo físicamente no aguanté, ahí no pude ni aguantar acabar el discurso del rey. No fui al almuerzo donde tenía una silla reservada, en fin, todo eso. No fui a las actividades de la tarde, inmediatamente llegué corriendo a casa, ni abrí las ventanas, no le di comida al perro, me senté a escribir y a tramitar cómo se publicara el artículo. Y me alegra mucho de que haya habido luego una reacción muy positiva y numerosa a él. Pero también me entristece de que si yo no hubiera tomado la iniciativa, quizás no pasaba nada. Quedaba como siempre en los pasillos, la cosa. Y yo creo que nosotros debemos asumir esa actitud de tomar la palabra, ¿no? Y eso es solamente lo que yo hago. Yo tomo la palabra. Yo no sé si tengo razón, si no tengo razón, pero por lo menos trato de presentar un pensamiento, ¿no?, construido, ¿no?, sobre algo. Y por eso cuando me hablan, como tú ahora, ¿no?, me preguntan sobre esto de ser un intelectual público, es que el pensamiento es público por definición. Está ahí y involucra a los demás. Aquí mi pretensión no es salir en la televisión, cosa que no hago, ¿no? Prácticamente nunca, ¿no? Entonces, mi pretensión es pensar, y yo creo que los puertorriqueños, el pueblo puertorriqueño, la sociedad puertorriqueña tiene una necesidad extraordinaria de eso, de cosas como este programa, de cosas como programas que hay en Radio Universidad, 80 grados, Claridad, etcétera, ¿no? Que aunque sean espacios criticables, limitados, con 20 malas mañas, pero que ofrecen espacios donde por lo menos aflora el pensamiento. Y nada más que ese hecho ocurra es un consuelo. Es un consuelo para la gente, porque de pronto dicen, no estamos solos, no estamos en un basurero, ¿no? No somos lo que queda después del desastre total, estamos vivos, ¿no? Y yo creo que estamos en una sociedad muy viva. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical.
musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico con Eduardo Lalo. Miguel, ¿algún comentario? Sí, quiero rescatar un aspecto de la personalidad intelectual público, ¿verdad? Que te has ido creando o que han creado para ti, que esos son diálogos cruzados de un lado y de otro. Pero quiero resaltar el aspecto de la incomodidad. Quiero resaltar el aspecto de la incomodidad, Lalo, de cómo de todas las posibles emociones o temperamentos que pudieras adoptar, has insistido en un espacio de atención para producir incomodidad. Y es una incomodidad que la destaco o la distingo de otros escritores mayores que tú en Puerto Rico, que la usan muchas veces desde una postura moralista, desde el acto de pontificar o de sentar pautas. En el caso tuyo, es una incomodidad que viene de otro sitio. Y quisiera escucharte un poco más sobre el valor estratégico que identificas en la posibilidad de hablar de lo difícil, de traer los temas complicados, de aprovechar la audiencia cautiva para decir las cosas que muchos estamos pensando pero no queremos decir. Sé que es un lugar común del intelectual público, pero me parece que tú lo estás usando desde una estrategia o un valor operativo que no es lo mismo a lo que pudiéramos haber visto en Puerto Rico en escritores pues que también se la juegan fría a la hora de tener una audiencia en sus narices y producir incomodidad. Pues mira, Miguel, yo no busco la incomodidad así por ella misma. Yo, vamos a decir, me piden que haga algo, ¿no? Que hable en un sitio. Pues paso mejor en la redacción de ese texto, en lo que pienso, leo, lo redacto, lo corrijo, me toma 2 semanas para hacer una conferencia. Estoy pensando, por ejemplo, en la conferencia que di en la Facultad de Derecho de la universidad. Me convocan unos meses antes, cuando se acerca la fecha, pues como te digo, me pongo a pensar, a escribir, a tomar notas y hago un texto. Yo hago un texto como hago cualquier otro, con el rigor que quiero ponerle a eso. Y sé que va a ser pesado. Pues bueno, ¿por qué va a ser pesado? Pues porque los abogados son unos creídos, ¿no? Porque están llenos de imposturas, como cualquier profesión, como los escritores, como los que sean. Y aprovecho ese espacio pues para tratar de pensar. Yo no puedo controlar que uno de los personajes al que estoy haciendo referencia resulta que está ahí, ¿no? Y se forma, de pronto eso adquiere un aspecto casi performativo, ¿no? Y cuando estoy citando a Homero, al final es que las palabras de Tersites a Agamenón parecen dirigidas a la persona que está en el público. Pues qué bueno. Qué bueno, de pronto es un performance. Tú sabes, aquí tenemos, tú sabes, una tragedia, un escenario clásico. Y el público dividido de esa manera, pues tremendo. Que es lo único que puedo decir. Las oportunidades a mí, Miguel, no se me dieron así de la mano, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, cuando las recibo, aún hoy en día que alguien me dice, ¿quieres que dar tal conferencia o te invitamos acá a esto o lo que fuera? Yo lo agradezco profundamente y usualmente si me parece algo genuino y aceptable, lo acepto. Muchas veces por nada. Y lo hago. Yo creo que eso es construir una mejor vida, es decir, crear espacios en donde se dan otras cosas que la usual tontería. Yo oía esta mañana, mientras almorzaba, a un comentarista de estos, de la radio, ¿no? ¿Cómo se llama? Jay Fonseca. Y tú dices, pero bueno, es que la radio es un medio tan noble que no es para
poner a un individuo que a veces piensa, que a veces es valiente, todo lo que tú quieras, pero que no es gracioso y se cree que es gracioso y no se da cuenta que en su forma de decir a veces está expresando todo el autodesprecio que no debemos hacer. Y todos los complejos y toda la cosa. Y no, vamos a de verdad hablar de otra manera y usar el espacio o los medios o las páginas para construir otra cosa. Tenemos sed de eso. Yo estoy seguro, porque lo compruebo a cada momento cuando la gente me para por ahí. Y eso es de suma importancia. Eduardo, te escuché mencionar a Homero y usas el pensamiento de los griegos. Bueno, eres profesor de humanidades también, ¿no? En las facultades generales. Y también usas por ejemplo, en otros pensadores de América Latina, indígenas, entre otros, en el discurso del el hermoso hoy. Hablaste de un escritor paraguayo, no sé si paraguayo, creo, guaraní, si no me equivoco. Y ahí lo mencionaste. Hay unos debates que se han dado grandemente sobre a la crítica al eurocentrismo en la academia y por otro lado hay ataques y viceversa. Por ejemplo, si usas muchos autores del canon europeo, pues se te puede acusar de eurocéntrico. Y por otro lado, hay un llamado a que no se use, digamos, a que se usen también autores latinoamericanos, indígenas, entre otros pensamientos. Sin embargo, tú usas y echas mano de todo eso, desde el Caribe. ¿Qué te parecen estos debates? ¿Cómo tú ves este tipo de eurocentrismo o el canon occidental, por llamarlo así, cómo se refleja y se reproduce en la academia? ¿Te parece importante estas discusiones? ¿Y cómo tú lo ves? Es que me parece me parece muy importante y me parece que hay que trascender a veces la banalidad de esos debates, ¿no? Como que se dan esos debates. Tú mencionas a quien yo cito y hablas de un escritor paraguayo. No, eso no es un escritor paraguayo, eso es la literatura está antes también de la escritura y está hoy mismo antes de la escritura y antes de las universidades y los institutos y los congresos de la lengua y todo ese tipo de asuntos, ¿no? El que escribe eso, el que crea ese, que de hecho Augusto Roabasto, el escritor paraguayo, decía que esos eran los mejores poemas de la tradición nacional paraguaya. Es uno de los últimos H guaraní del Paraguay que está ante el exterminio, está básicamente en el campamento donde los metieron, justo donde van a terminar, ¿no? Que están los últimos H guaraní. La belleza de ese texto es deslumbrante y casi inaguantable. Pues eso también es literatura. Yo creo que hay que validar esas tradiciones que han sido tan menospreciadas. Yo ahora mismo estoy trabajando en algo que tiene que ver mucho con la cultura indígena en Puerto Rico. Y pues mira, tú sabes, de una riqueza y de una presencia extraordinaria. Escolarmente aquí pensamos todos que se murieron en la primera generación, en el último censo, en donde se habla de una comunidad indígena en Puerto Rico, es de comienzo 1820. Estamos hablando de 3 siglos después del cuando supuestamente desapareció, ¿no? Y así que eso es muy importante. Pues con esa belleza de la oralidad y en esos momentos de dolor también podemos encontrar una belleza insoportable. Y con eso... Que es la belleza insoportable del Puerto Rico de hoy también, ¿no? Pero es belleza y es insoportable. Así terminamos nuestro programa de hoy. Hasta la semana que viene. Nos vemos en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101.
En Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo.